Hoy sábado 5 de noviembre de 2022 estamos realizando el 75º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro correspondiente Ricardo Realpe Ramírez, con la conferencia titulada Historia de los Carnavales de Cali 1922-1936. Eh, Ricardo Realpe Ramírez, especialista en finanzas, es profesional en mercadeo y negocios internacionales, tiene un MBA con énfasis en gestión estratégica. Él ha sido profesional en el sector financiero con más de 20 años de experiencia en la banca de la ciudad de Cali. ¿Sí? Se desempeña como director nacional de banca personal y banca seguros de Bancomeva y tiene un perfil como historiador dedicado a la historia urbana de Cali. En los últimos 10 años ha estado dedicado a la investigación sobre la historia del desarrollo urbano de la ciudad en el periodo 1840-1970. Es un coleccionista acucioso de fotografías de lo que se denomina Cali Viejo. Ha alcanzado un alto nivel de experticia en la identificación visual de imágenes antiguas de la ciudad, en el relato que hay detrás de esas imágenes, en la historia asociada a esas imágenes y en la fecha real y ubicación de ellas. Él es propietario y administrador de páginas virtuales sobre la historia de Cali, con más de 120.000 seguidores en redes sociales como Facebook e Instagram. Las páginas tienen los siguientes nombres: Cali Antiguo, Cali Viejo, Memoria Fotográfica, Reconstrucción del Hotel Alférez Real, Tutores del Patrimonio Cultural de Cali, Valle del Cauca Viejo. Él ha sido invitado a charlas sobre historia de la ciudad en diferentes eventos para la Secretaría de Turismo Municipal, trabajos en la Comuna 3 sobre la historia del río Cale. Ha sido organizador y conferencista de eventos sobre historia urbana en temas como historia de las iglesias, hipódromos de la ciudad, escenarios deportivos, el edificio de Coltabaco, la plaza de Caicedo, los puentes de la ciudad, el origen del barrio Granada, del barrio San Fernando, los principales clubes sociales. Ha sido organizador de exposiciones fotográficas, en particular una con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali en el año 2019 sobre la historia de la Feria de Cali. Es invitado, ha sido de programas radiales para hablar sobre la historia de Cali y ha presentado acá en los conversatorios sabatinos de historia de la academia conferencias sobre la historia del edificio de Coltabaco, historia de las iglesias antiguas de Cali, y hoy nos va a dar esta conferencia sobre historia de los carnavales de Cali 1922-1936. Entonces, con esta presentación le cedo la palabra al académico Ricardo Realpe Ramírez para que inicie su conferencia. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, mi estimado doctor Mario. Un gran saludo para todos los colegas de la Academia de Historia que me siguen en este momento. Es un honor para mí compartir esas tardes de charlas siempre tan amenas y aprendiendo más temas de historia. El día de hoy vamos a compartir el tema relacionado con los carnavales de Cali, compartirles sobre todo fotografías, cómo se vivía en ese momento nuestra ciudad, cómo era su desarrollo urbano, cómo eran temas de idiosincrasia. También podríamos como tumbar algunos mitos que ha habido en torno a los carnavales, esto qué relación tiene con nuestra actual ciudad en torno a las celebraciones que hoy se llaman Feria de Cali. En fin, un bastante entretenido lo que hoy vamos a atender en la charla que hoy traigo para ustedes con el mayor de los gustos. Bien, arranquemos la temática. Vamos a hacer los siguientes aspectos, vamos a avanzar sobre ellos. Primero, contextualizar. Miremos los antecedentes. Celebraciones en el siglo XIX y anteriores. Vamos a entender cómo llegan los carnavales, pero qué estaba sucediendo antes, qué tipo de celebraciones se daban en nuestra ciudad. De ahí vamos a hablar en un comparativo los carnavales de Cali frente a otras celebraciones del país. Vamos a entender qué hechos estaban dándose en el entorno geográfico colombiano que presionaron o que aceleraron la creación de los carnavales, de los cuales vamos a hablar. Esto como antecedentes. Posteriormente arrancaremos ya de lleno a hablar sobre los eventos que ocurrieron entre el año 22 y el 36
con bastantes anécdotas, historias y fotografías de lo que aquí sucedió. Y cerramos haciendo un paralelo y definir si hubo una relación entre los carnavales del periodo ya mencionado con la actual Feria de Cali. Sabemos que en intermedio de estos dos eventos hubo un cese o un silencio donde no hubo celebraciones, y hay dudas, hay mitos que dicen que la actual Feria de Cali sí tiene una relación con esos carnavales. Pues bien, eso lo mencionaremos rápidamente ya como para cerrar las temáticas que vayamos a trabajar. Siendo así, pues vamos por el primer punto. Vamos a hablar un poco de los antecedentes y celebraciones en el siglo XIX y anteriores. Bien, las celebraciones en nuestro territorio nacional, no solamente local de Cali, sino en todo el país, podríamos agruparlas que podrían darse enmarcadas en algunos de estos tres frentes. Podríamos llamar al grupo de celebraciones o fiestas tradicionales. Con ello me refiero a celebraciones que se dieron desde antes de la llegada de los españoles, los grupos indígenas locales, luego con la llegada de africanos como esclavos, también traían su aporte cultural, luego pues con los temas españoles, pues daría una mezcla de celebraciones y de fiestas que yo la enmarco en un grupo que podríamos etiquetarla como tradicionales. Aquí estarían los carnavales que se dieron antes y durante la colonia, porque ahorita vamos a hacer una mención de algunos de ellos. Hay fiestas de las que se tiene mención desde el año entre el siglo XVII y XVIII, bastante antiguas y que nos acompañan algunas de ellas hasta hoy. El otro frente, podríamos agrupar todo tipo de celebraciones, llamémosla de origen o connotación religiosa. La religión en nuestra ciudad tenía una importancia muy relevante, no solamente por digámoslo, imposición, sino que culturalmente los caleños y el colombiano de esa época, de esos periodos, lo aceptaba sin ninguna discusión. Quizás el contexto actual sean de otra manera, pero en aquella época, pues la iglesia mandaba en muchos aspectos. Y hay una gran cantidad de celebraciones que tienen este marco religioso. Por mencionar algunas, la Cuaresma, con preparación para la Semana Santa, la misma Semana Santa, pues tenía una convocatoria, tenía pues todos unos rituales, unas marchas, procesiones, tenía pues toda una actividad muy importante. Ni qué decir de la Navidad, pues también con el nacimiento pues, de Jesús y acercándose al cierre de año, otro tipo de celebraciones que nos enmarcaban o convocaban a los caleños de su época. El Día de Reyes eran celebraciones que se daban en los primeros días de enero, y esto implicaba una obra teatral. Se escogían algunos voluntarios ciudadanos, ponían tarimas, podría ser en la Plaza de Caicedo, y hacían la representación del rey Herodes, mandando matar a los niños y toda esta actuación. Eso se acostumbraba con frecuencia en estos periodos. Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Actualmente, para el mundo católico, podríamos sugerir que ha perdido un poco de fuerza este tipo de celebración, pero hay menciones y hay escritos del siglo XIX donde se menciona que este día era también bastante relevante en sus celebraciones. Los santos patronos, con esto me refiero a que lo que eran las iglesias que nos acompañaban, la iglesia de la Merced, la iglesia de San Antonio, la iglesia de San Nicolás, por evocar un nombre de algún santo, cuando era el día de este patrón, pues la iglesia lideraba celebraciones, fiestas con pólvora, corridas de toros y lo demás. Y ni más faltaba el Día de la Virgen. Cali ha sido una ciudad, para el mundo católico y el mundo creyente, ha sido una ciudad bastante devota de la Virgen. Nada más a modo de referencia voy a presentar algunas imágenes. Esta imagen que ustedes ven aquí, autor desconocido, fecha, no tiene una fecha exacta, en todo caso consideramos que como mínimo es anterior a 1910. Ese dato lo tenemos dado que la marcación de la original, de la postal, dice Plaza de la Constitución, y ese fue el nombre que conservó nuestra plaza hasta 1910. A partir de ese día se hace la consagración de la plaza en honor al prócer caleño Joaquín de Caicedo y Cuero. Pero vemos aquí la antigua Catedral de San Pedro de la Plaza de Caicedo, la fachada antigua, la que se destruyó en 1925 con el terremoto de junio de 1925. Por lo tanto, esta sería la calle 11, hoy peatonal. Quien la tomó muy probablemente estaba en el segundo piso de una casa de la familia Sierra, que estaba ubicada en la esquina de la carrera cuarta con 11, hoy sería el edificio Sierra.
muy probablemente por la ubicación pudo haber sido tomada allí, pero más que esos detalles es como evidenciar la gran cantidad de convocatoria que tenía en nuestra ciudad los temas religiosos. Aquí van unas personas llevando pues alguna imagen religiosa, muy probablemente de una virgen. Esta casona que se ve aquí al extremo derecho, pues hoy sí hay un banco a bebillas en esta esquina sería la carrera cuarta con 11. Entonces esto es un ejemplo de, nada más para graficar, de la relevancia que tenía la religión. Traigo aquí a colación una anécdota un poco curiosa. La imagen que ustedes ven aquí es del norteamericano Isaac Farrell Holton, nacido en 1812, pero por su actividad de botánico pasó por Cali en 1849, siguiendo los pasos del barón de Humboldt. El barón de Humboldt, con su travesía por estas tierras ecuatoriales y tropicales, detrás de él vinieron emprendedores y entusiastas botánicos para conocer cómo eran estas tierras. Él estuvo por acá, por nuestro lado, y conoció bastante las costumbres religiosas de la época. Escribió un libro llamado 20 meses en la Nueva Granada. Lo escribió en 1857. Quienes de pronto gusten la investigación, con mucho gusto yo les puedo facilitar este libro, está en un texto digital. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Nada más para que nos hagamos idea del peso que tenían las decisiones religiosas en la vida de los caleños de mediados del siglo XIX. Resulta que él, estando en Cali, le parecía muy extraño ver cómo casi cada 2 o 3 días de la semana él presenciaba entierros o velorios con mucha convocatoria de los ciudadanos en torno a personas que él las veía, pues que su cuerpo, sus restos, estaban vestidos como franciscanos. Recordemos que en esa época los velorios eran por la calle, y él veía cómo las personas que iban allí pues tenían todo el atuendo típico de un franciscano, ¿no? El atuendo, la túnica café oscura, con un cinto blanco amarrado a la cintura. Y él pues se preocupó de ver que cada semana otro y otro y otro, y él decía, bueno, pero ¿qué estará pasando con los franciscanos que están falleciendo tan seguido? Y empezó a preguntar a qué se debía este fallecimiento tan frecuente de franciscanos, y le dijeron, no, es que realmente no son franciscanos, sino que en nuestra ciudad, quien fallece, parte de su voluntad es pedir que lo vistan con los atuendos de los franciscanos, y así piden ser enterrados. O sea que los caleños de esa época, de una manera aspiracional, hasta verse como un fraile, lo veían como algo positivo después de su muerte. Esto nada más traigo esta anécdota como curiosa, que hoy en día nos parecería muy extraña, pero era la idiosincrasia de los caleños de aquella época. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Ya vimos veamos de los santos patronos. Esto que ustedes ven acá es una fotografía real, años 20, tomada de la colina de San Antonio, en una celebración del santo San Antonio de Padua. Frente a la iglesia de San Antonio, decoraban, ponían flores, pero también ponían dulces. Esto, muy cercano a estas fechas, podría ser los orígenes de la maceta. La fotografía del autor desconocido, pero vemos un poco el panorama de la ciudad. Celebraciones, ya lo decía hace un momento, dentro del marco del patrono de la iglesia de San Antonio de Padua. Igual como esta fotografía, sucederían celebraciones y fiestas por San Nicolás, por San Pedro, en fin, habían pues celebraciones de santos. Esta fotografía sí es reciente, pues más reciente que las anteriores, ya del año 54, nada más la traigo como a colación del tema de la Virgen. Aquí vemos la carrera primera que pasaría por la izquierda, esta sería la calle 21, donde se encuentra el cuartel de policía. Este era el antiguo cuartel de policía que funcionaba como cuartel de policía, como cárcel y como manicomio. Y fue levantado en 1921 y vemos aquí unas velitas. La tradición de la velita, la tradición de la Virgen, pues también evocaban bastantes celebraciones dentro de esta ciudad. Bien, cerramos con este segundo marco que incluyen celebraciones o fiestas. Y como tercer frente podríamos agrupar lo que llamemos fiestas patrias. Entre ellas podemos mencionar, cuando éramos parte de la colonia española, previa a 1810, pues había celebración o se celebraba en Cali los cumpleaños del rey de España. A pesar pues que estamos geográficamente bastante retirados, pero el alférez real tenía una de sus funciones, era esas, la de hacer respectivo recordación a los caleños de su rey, de cuando estaba cumpliendo años, o cuando se cambiaba de rey y se coronaba uno nuevo. Esta fotografía o esta imagen que ustedes ven aquí es de los años 20, no es tan antigua, la mención que estoy haciendo en época colonial, pero la traje a colación. ¿Por qué? Porque observamos una marcación a mano alzada, real, original de la fotografía, que dice Casa del Alférez Real Cali. Se refieren a esta casa que está en esta esquina.
En la ubicación actual, esta sería la actual calle 12, de izquierda a derecha sería la carrera cuarta, sector de Plaza Caicedo, y aquí funcionaría hoy un local comercial que se llama Casa de Troya. Lo que está a la izquierda, pues sería demolida esta casa para poner el Hotel Royal o New York, y esta sería la casona que funcionó como casona municipal, demolida en 1926 para sobre ella construir el Palacio Nacional. Ubico esto porque quedaba dentro de los casonas de poder en torno a la Plaza de Caicedo la Casa del Alférez Real. Y hay un relato, también tengo el libro pues escaneado, es un documento del 30 de enero de 1790, donde cuentan todos los hechos de la celebración, el carnaval y todo lo que hubo en esta Casa del Alférez por la posesión del rey Carlos IV de España. Pues mencionan cómo abrieron las puertas, cómo decoraron con flores los balcones, cómo permitieron el ingreso hasta el patio central de esta casa de todo el público que quisiera entrar, bebidas gratis, licores gratis, vinos gratis, mecato y dulces gratis. Bueno, entonces eso para mostrar cómo en nuestra ciudad el tema de España y los reyes o sus cumpleaños o sus nombramientos eran motivos de celebración en nuestra ciudad. Dentro de este marco voy a mencionar el tema de las celebraciones de fundación de la ciudad de Santiago de Cali. Esta fotografía los ubico rápidamente por esta zona de acá. Venga, pongo el puntero no en un láser. Esta zona de aquí sería el Puente Ortiz, Río Cali. El agua viajaría de derecha a izquierda. Por este lado quedaría la iglesia de la Ermita. Por aquí sería el Paseo Bolívar. Por aquí sería la plazoleta de la Calenidad o Jairo Varela. Por aquí sería la avenida Cuarta y los turcos que van por acá. ¿Dónde están los árboles? Estas ceibas. Hay una historia que se las voy a contar rápidamente. El 25 de julio de 1736, perdón, aquí digité erradamente la fecha, 1736, dentro de la celebración del segundo centenario de fundación de Cali, se siembran las 4 ceibas del Paseo Bolívar. Esta fuente, pues la he tomado de una revista, de un artículo de revista Despertar Vallecaucano. Sé que hay algunas voces de historiadores que cuestionan la veracidad de esta fuente, sin embargo, pues no he encontrado fuentes ni que la afirmen ni la contradigan, pero la menciono hoy. Pareciera ser que producto de una celebración de fundación de la ciudad, se han sembrado las 4 ceibas y que en 1922, en el marco de esas 4 ceibas, aquí en el centro, pues se ubicaría la estatua de Simón Bolívar como Paseo Bolívar y completando este marco tan bellísimo que tuvo nuestra ciudad. Esto lo traigo a colación para mencionar que 200, 300 años atrás había celebraciones. Dicen que para la siembra de estos árboles trajeron cohetes, hubo vacas toro, la vaca loca, comida, licor, bueno, todas las celebraciones por haber sembrado 4 ceibas en este punto. Bien, y para cerrar ya esta parte e ir avanzando, otro ejemplo de celebraciones de aniversarios o de fiestas patrias sería cuando se cumplen los 20 de julio. Aquí un ejemplo de un texto del señor de imprenta de Eustaquio Palacios, trae una celebración del 20 de julio en Cali, de 1873. Es una obra que también la tengo, quien quiera compartirla o estudiarla, me lo hace saber, se la puedo compartir, pero son los 20 de julio, eran unas fechas de mucha relevancia y se hacían bastantes actos relevantes. Lo que ustedes ven aquí, pues ya lo sabemos, la estatua del prócer Caicedo y Cuero, que la plaza de Caicedo nuestra en 1910, justo en el centenario de la independencia, se consagra al mártir caleño y se pide la instalación aquí en la mitad de esta estatua o este monumento. Llegaría el monumento primero en 1913, pero el pedestal se termina y todo el complejo completico se instala o se emplaza en 1915. Lo que está aquí abajo no lo voy a leer, nada más le menciono por encimita todos los hechos que en la celebración patria de 1910, del 20 de julio de 1910 se hizo en Cali. Proyecciones cinematográficas, serenatas por las calles, izada de la bandera, misa en la Catedral de San Pedro, construcción de 3 puentes militares, se inaugura el Parque Centenario. Eso quedaba donde alguna vez funcionó el cuartel de los bomberos, al frente, donde está el puente de los Arcos Blancos, con por el Club Colombia, por ahí quedaba el Parque Centenario. Parque Mayarino, en Juanchito se le cambia el nombre y pasa a ser ahora Puerto Mayarino. Bueno, en fin, no las voy a leer todas por temas de tiempo, pero nada más quiero llamar la atención de cómo los temas patrios también fueron en medio de celebración como motores del desarrollo de la ciudad. Con esto cierro. Bien, cerramos aquí esta explicación y vamos avanzando en los temas. Vamos a avanzar con la temática. Vamos a hablar ahorita de los carnavales de Cali frente a otras celebraciones del país.
Entonces, sin que sea un listado exhaustivo, simplemente menciono uno de los más sonados carnavales que ha tenido nuestro país. Encontramos los carnavales de Río Sucio. Dicen que es una tradición que viene de nuestros aborígenes, nuestros indígenas. Y hay una mención antigua de 1846, o sea que es una tradición bastante antigua. Encontramos que el Carnaval de Barranquilla pareciera ser la continuación de unas fiestas de Cartagena que se celebraban en el siglo XVII, o sea que es mucho más antigua que esta fecha, pero algunos autores coinciden de que podrían mencionarse que 1876 podría ser el nacimiento del Carnaval de Barranquilla como lo conocemos hoy. Hay unos carnavales en Quibdó que le llaman carnavales de San Pacho, refiriéndose al santo de San Francisco. Los carnavales de blancos y negros en Pasto. Entonces, como vemos, hay una serie de carnavales anteriores a Cali. Cali únicamente se une el tema de carnavales en 1922. Pero quiero mostrar esto de que ya había un contexto de celebraciones muy antiguas, pero ya en tiempos un poco posteriores, ya entrando en el siglo XX, sucede una celebración que se llamaron los carnavales estudiantiles o el carnaval estudiantil, que tendría su origen, nacimiento en la ciudad de Bogotá en el año de 1920. Estudiantes de la Universidad Nacional, a partir de un congreso que 2 años atrás, en 1918, habían asistido en Argentina, en Córdoba, acordaron formar como una red de estudiantes por toda América Latina, y parte o producto de eso es generar celebraciones de los estudiantes periódicamente, una vez al año, y en 1920 se lleva la primera celebración del carnaval estudiantil. Sería por este carnaval estudiantil que implicó comparsas, que implicó disfraces, que implicó, bueno, todo lo típico y característico que tiene un carnaval. Varias ciudades de nuestro entorno empezaron a hacer lo mismo, entre ellas Buga. En paralelo con Bogotá, Buga también se une a esta celebración y arranca con los carnavales estudiantiles. La ciudad de Cali, pues no tenía una institución de estudios superiores. Cali solamente hasta 1945, con la fundación de la Universidad del Valle, tendría su primera institución justamente de estudios superiores. Hacia atrás de esa fecha, Bogotá la tenía, Cali no. Por lo tanto, no se conectan carnavales a través del carnaval estudiantil, sino que crea su propio carnaval de Cali en 1922. Traigo esta presentación para evidenciar que, si bien no somos el primer carnaval, ni mucho menos, hace rato habían carnavales rondando, pero Cali se sale de esa connotación de los carnavales estudiantiles. Estos carnavales estudiantiles continuarían en paralelo, junto con el de Cali, pero los matices eran diferentes. El de Bogotá, Buga y algunas otras ciudades, he encontrado redacciones donde mencionan que en Palmira al parecer también los hubo, en Tuluá al parecer también los hubo, pero no he encontrado pues la fuente oficial que así lo confirme, la una lo menciono. Ellos tenían una connotación de jóvenes que en su momento pues eran como más cuestionadores del sistema, etcétera. Los carnavales de Cali tenían otra connotación que ya pasamos a estudiarla a partir de este momento. A modo gráfico, les presento una escena de varias fotografías que podrían haber del carnaval estudiantil, pero esta fotografía es de Bogotá, 1920, tomado la revista Cromos de ese mismo año. Un ejemplo, pues ya los vehículos ya transitaban por nuestro territorio. En Cali el primer vehículo llega en 1903, o sea, 7 años atrás. Y esa es una fotografía que encontré en Archivo Histórico, también revista Cromos, pero de las carnavales estudiantiles de Buga, 1920. Observen pues lo mismo, Plaza Central, la iglesia fundacional y pues el público abarrotado en la celebración. Esta es otra segunda fotografía de varias que hay a modo de ejemplo de los carnavales estudiantiles de Buga. Bien, hasta ahí cerramos todo lo que pasó antes de, y ya quedamos listos de luego de evaluar este contexto para que empecemos a estudiar los carnavales de Cali en el periodo del 22 al 36. Entonces, arranquemos el orden de la temática y vámonos con él. Lo que ustedes ven en pantalla es el documento que nace como un decreto primero departamental, el decreto número 206 de 1922, que daría origen legal a los carnavales de la ciudad de Cali y traslada luego la orden a través de un decreto municipal, ya a nivel de municipio, el número de decretos se volvería al 126 para dicha orden. Inicialmente arrancan celebraciones de 5 días, desde el 28 de diciembre, de 1922 hasta el 1 de enero de 1923. 5 días y se hacía sobre el mes de diciembre. El eje central, geográficamente hablando, sería el Teatro Salón Moderno. Cali en aquellos años no disponía de coliseos, estadios, no los tenía. Por lo tanto, hablaron con el propietario, el señor Pineda,
que permitiera hacer en su salón, pues usarlo como la gran mayoría de eventos de atracción del carnaval de 1922 en él. El Teatro Salón Moderno, ya vamos a ver una fotografía, se levantaba en el lote que hoy ocupa el Teatro Jorge Isaac. Ahí funcionaba. Pero los organizadores tuvieron que justamente ordenarse, tuvieron un ordenamiento, considero, importante, y se creó una junta de ferias y carnavales. Esta junta de ferias y carnavales continuaría su desempeño desde el 22 hasta los años 30, 36 más o menos, y era compuesta en la primera feria, pues personas de la élite caleña, pero luego del primer carnaval del 22, donde a Cali le fue tan bien, eso fue pues un carnaval bien visto, lo vieron como ordenado. Al año siguiente, para el 23, esa junta empieza a ser abordada por extranjeros que eran, pues tenían radicados aquí en Cali. Entre ellos le menciono el español Máximo Calvo, productor de la película, el primer largometraje en cine mudo, filmado en Colombia, la película María. Él tenía una residencia sobre la avenida Sexta con calle 13, donde hay un sándwich cubano. Este español formó parte de la feria de los carnavales. Otro extranjero, bueno, no era extranjero, era local, el Chato Buenaventura, alcalde de Cali. Hubo un extranjero en el año 23, que fue Eric Barth, alemán. Ellos promovieron muchas cosas en la ciudad. Bien, esto como para ir mostrando esos avances de cómo nace. Pero hay una diferencia que la hace muy diferente a la gran mayoría, por no decir de todos los carnavales del país, y es que esto fue promovido por los clubes sociales de Cali, entre ellos el Club Colombia. Esto le da una connotación distinta, porque definitivamente era un carnaval pensado por las élites que tenían el poder adquisitivo, pero a través del aporte económico de ellos, pues ellos traerían las funciones pues, que a ellos les gustaban, se presentaban esas orquestas en los salones que ellos promovían, y el resto de población pues no tendría acceso a la mayoría de esos eventos. Evidentemente, pues ellos eran los que estaban financiando, pues ellos tomaban la decisión. Por este primer slide podemos concluir que no era un carnaval completamente público, era un carnaval de corriente más bien privada, usando el espacio público, que es diferente. Esta siguiente fotografía es de ese primer carnaval 1922, sector de Plaza Caicedo, autor desconocido. Rápidamente los ubico. Esta sería la carrera cuarta, por aquí. Aquí quedaría el Hotel Royal o New York. Aquí funcionaría el Banco de Bogotá. Aquí quedaría el edificio Piano Lloreda, la Casa de los Arcos de los Lloreda, que en el siglo XVIII o antes era de los Caicedo. Y aquí un pedacito de la casona de la familia Sierra, demolida para construir el actual edificio Sierra. Al fondo aún se ve que existía la torre del antiguo convento de San Agustín, que al lado quedaría el Colegio Santa Librada. Esta torre sería demolida en 1925, era una iglesia colonial. Cuando hacen la demolición de esta iglesia, que, insisto, era colonial, tan antigua como la iglesia de la Merced, la tumban para construir en ella un depósito de drogas y mercancías, y perdimos para siempre una iglesia colonial. Esta es la casona municipal, demolida en el año 26 para construir sobre ella el Palacio Nacional. Aquí funcionaron varias cosas. Funcionó cárcel. Por este corredor de la carrera cuarta, como por una de las entradas laterales, funcionaba la cárcel. Aquí en los procesos o en la guerra de los 1000 días, el general Lucio Velasco Borrero usó algunas de estas habitaciones como cuartel. En algún momento fue expendio de licores. En fin, tuvo bastante actividad esa casona. Y vemos la forma de vestir de los caleños de esa época, la gran mayoría con sombrero, pero si observamos el sombrero ya tiene una copa más bajita, porque hay fotografías ya de principios de siglo hacia atrás que se usaba un sombrero de material similar, pero la copa era más alta. Eran en paja, pero eran de una copa mucho más alta. Bueno, aquí vemos cómo ha cambiado un poquito ese contexto. Vemos aquí la Plaza Caicedo, ya tenía las rejas. Estas rejas fueron instaladas en 1904 y traídas desde Alemania. Bien, otro ejemplo de que nos vamos ubicando de cómo era esa celebración de los carnavales de Cali. Este es un ejemplo de una fotografía con un retoque digital. La fotografía nos revela al fondo la casa de los Lloreda, ya hablé de ella. Aquí la casa de la familia Sierra, actualmente edificio Sierra. Y un ejemplo de un disfraz que le llamaban la vaca loca. Resulta que habían concursos de disfraces. Tenías que pagar por la inscripción y te ponían una etiqueta que traía el número. Eso se pensó como una manera de controlar
la seguridad, es decir, el número tal corresponde a tal persona. Era una manera de evitar posibles desmanes, puesto que las personas con máscara y sin saber quién era detrás se podía prestar para otro tipo de actos. Entonces, por eso se ponía numeración. Este número que ustedes ven aquí, sobre el pecho, en la parte izquierda del que está disfrazado, pues sería ese número. Un tema nada más para hacer mención, observamos niños alrededor, pero descalzos. Lo que he escuchado de personas también de principios del siglo XX explicaban que se usaba calzado cuando se cumplía mayoría de edad y le ocurría algo que le llamaban largar pantalón, porque los niños usaban pantalón hasta la rodilla, pero cuando eran mayor de edad ya podían usar el pantalón hasta el tobillo como se usa un pantalón normal. Esta otra fotografía bellísima del señor Alberto Lenin Búcar, vemos una comparsa, está retocada digitalmente, está pasando al frente de la casona del señor Obeso, demolida para luego ubicar sobre ella el Hotel New York. Estamos sobre la carrera cuarta, a la derecha quedaría la calle 12. Estos balcones que acompañaban esta casa, hoy usted los encuentra todavía, a pesar de que la casa fue demolida, y lo encuentran ustedes sobre la casa del señor Obeso de Mendiola, que fue la casa del señor Obeso, sobre la avenida del Río, donde están los Gatos del Peñón, que hay una casona que más abajo, hace poco le dieron ya una connotación cultural. Por un costado usted ubica estos balcones, se los trasladaron para allá. Bueno, y observamos aquí las damas vestidas con su estilo, pues hoy lo vemos como estilo antiguo, pero en su época pues era un estilo de la moda de aquel entonces. Vemos aquí los niños, el chofer. Esta fotografía me gusta porque nos muestra algo del entorno de la ciudad. Es de 1924, pero observamos pues aquí disfrazados de Pierrots, damas disfrazadas de Pierrots, pero en el fondo se encuentra el edificio Otero cuando estaba en construcción. Edificio Otero, estamos hablando, por acá a la izquierda sería la calle 12 y por aquí hacia la derecha sería la carrera quinta. Los desfiles arrancaban por esta carrera quinta hacia la derecha saliendo la calle 13 y de ahí la calle 13 doblaban a la izquierda para bajar hasta la ermita. Ya en la ermita buscaban la orilla del río, avanzaban hasta la casona del señor Bosch, que hoy sería el edificio Coltabaco, y regresando nuevamente hacia la Plaza Caicedo. Entonces, pocas fotografías muestran el proceso de la construcción del edificio Otero. Bueno, aquí vemos una de ellas. Bien, pero ¿cuáles podríamos decir, cuáles son las actividades centrales de los carnavales del Cali Viejo? Primero que todo se enfocaba con mucha atención era a los reinados. Hoy en día, pues las celebraciones han cambiado un poco, pero en aquel entonces lo que le dedicaban los comentarios de prensa, lo que le dedicaban páginas enteras en los periódicos eran los reinados, entrevistas a la reina, qué pensaba la reina. Era un tema de una afición increíble hoy en día, pues para nuestro contexto social, pues no lo veo que sea tanto, pero en esa época era de un elevado interés. La elección de la reina a través de votación. Las candidatas que se elegían eran entre 3 y 5 no más, las ponían los clubes sociales, el Club Belalcázar, el Club Cali, el Club Campestre, en fin, ellos eran los que ponían las candidatas. Sí, cada club promovía la suya, porque detrás de la promoción de la reina se necesitaba dinero, pero los votos los ponía el pueblo. Entonces elegían una manera de votación, hacer un escrutinio común y corriente, como si fuera un cargo político, y al final, después del conteo de votos, pues se decidía quién era la reina o la ganadora. La elección de la reina ocurría en el día, el escrutinio de los votos por lo menos, pero la coronación se hacía en la noche. Entonces la coronación de la reina era uno de los eventos más atractivos, era un evento nocturno, y para esas primeras ferias se hacía en el Teatro Salón Moderno. Sobre el Teatro Salón Moderno, más adelante vamos a mencionar una historia un poco oscura, dramática que sucedió en este Teatro Salón Moderno. Bien, entonces les estoy contando, eran dos eventos separados. Resulta que para la elección de la reina, a través de la votación, ya lo decía, participaban pues el ciudadano del común. Pero al evento de coronación de la reina, pues tenía que ser socio de un club para poder entrar al Salón Moderno y tenías que pagar. Ya con esos dos requisitos casi que dejabas a la mayoría de la población por fuera. Entonces eso empezó a generar descontento porque la población se sentía excluida de los eventos. La reina hacía la inauguración, lectura del bando de inauguración de la Feria de Cali. Esto fue una costumbre que persistió hasta la Feria actual de Cali, más o menos hasta finalizando los años 70, aún se hacía la lectura del bando, que en algunos momentos los pasó a hacer el alcalde, que era
de manera, digamos así, se daba inicio a las celebraciones y se daba por inaugurada la feria. En aquellos años era la reina la que hacía lectura de la banda de inauguración. Ya lo decía, las reinas, la que ganara, pues se promovía o cogía un plus publicitario el club social que la estaba patrocinando. Entonces, por eso había unas pujas de poder detrás de este tema aparentemente inocente, que era como elegir una reina, pero no, por detrás había mucho poder en juego de saber cuál era el club que tenía su propia reina como la reina del carnaval. Ellas, dentro de las obras que hacían, visitaban a los centros de caridad. Entonces dedicaban dentro de la feria, perdón, del carnaval, una visita al ancianato, solamente había uno. Para su información, el ancianato quedaba donde está el terreno que se levanta hoy del Club Colombia. Ahí funcionaba el ancianato. Lo que pasa es que en la historia o en la antigüedad ahí funcionaba, pero tenía una connotación entre personas, como casa de asilo, de personas indigentes, también para ancianato y también para personas pues con desórdenes mentales, pues los confinaban en estos ancianatos, en una hacienda que se llamaba Galilea, ahí donde se levanta hoy el Club Colombia. Ellas visitaban las cárceles y visitaban los hospitales como parte de su mediación un poco más social. Pero no faltarían acusaciones de fraude. Entonces, en Cali por lo menos no pasaban de los rumores, de los señalamientos, de la discusión, pero en Palmira en el año 1925 hubo una sonada y hubo unos problemas serios que tuvo que intervenir la policía, hubo detenidos porque la reina perdedora acusó a la ganadora de haber hecho fraude y se fueron a donde estaba la sede de la reina ganadora y le destruyeron la sede. O sea, esto se prestaba para unos desórdenes bien complicados. Bien, esta fotografía que ustedes ven aquí sería de la primera reina de la Feria de Cali. Le he hecho un trabajo digital con inteligencia artificial de una foto estática, ponerle un poquito de movimiento en el rostro. Ella se llamaba, pues ya falleció, Leonor Caicedo Méndez, y fue la primera reina de los carnavales. Las reinas tenían su nombre de pila, seguido por la reina primera, la segunda, la tercera. Pero pasa como tan poquitos eventos que nunca hubo una Leonor segunda, por ejemplo. Entonces ella fue Leonor primera, la primera reina de los carnavales de Cali. Esta foto que ustedes ven aquí a la derecha fue cortesía de familiares y conocidos de la reina. Sería Leonor Caicedo, que está en la parte izquierda, sería la misma dama que ustedes ven aquí en la parte central, pues ya en una etapa un poco más madura. Ella sería Leonor Caicedo Méndez. Quien está a la derecha de ella sería Elisa Caicedo Méndez, que también sería reina de los carnavales de Cali en el tercer carnaval. Ella fue reina del carnaval 1, ella fue la reina del carnaval 3. Y la dama que está a la izquierda es la señora Clemencia Lozano Pedrosa, familiar o descendiente o relacionado o emparentada con el español Manuel Joaquín Bosch. Entonces vemos aquí pues algunas imágenes relacionadas con esto. El tema de las reinas, una fotografía de la coronación de la reina de 1923, Leticia Lalinde, de la dinastía de la familia Lalinde, descendientes del empresario antioqueño Fidel Lalinde Gaviria, uno de los hombres más ricos de Cali. En 1924, pues vemos a la hermana de la primera reina. Yo les decía, la hermana de Leonor, esta es Elisa Caicedo Méndez, sería Elisa I. En su momento de su coronación, verán aquí como adecuaban el Teatro Salón Moderno para hacer la coronación. Y esto le llamaban que era la corte de princesas, o sea, era algo aspiracional, era como un cuento de hadas para los caleños de esa época, sentirse que tenían su propia reina. Bueno, se realizaban concursos de poesía dirigidas a la reina del carnaval. Aquí, a su Alteza Real, la augusta princesa Leonor Caicedo Méndez, la que les mostré en el video. Aquí hay todo, pues, una poesía. Aquí hay unas partituras de música, estas las reprodujo posiblemente el maestro Antonio María Valencia, en cuyo honor se erigió el edificio de Bellas Artes. Pero esto era música a la reina también de los carnavales. Por acá otra poesía de Gregorio Sánchez. Entonces, carnaval, un juguete, un espíritu, etc. Entonces, para darles el ejemplo de todo lo que evocaba la elección de una reina, poesías, música, mejor dicho, tenía enamorados, le escribían cartas, era pues como un endiosamiento de alguna manera en torno a la figura de la reina. Bien,
Lo que ustedes ven aquí sería la fotografía del Teatro Salón Moderno, que en la Feria 1 y la Feria 2, perdón, Carnaval 1 y Carnaval 2, estoy hablando del año 22 y el año 23, sería el eje principal de los carnavales. Esta sería la calle 12, porque aquí pues se destruyó en un incendio en 1928 y se levantó gracias al alemán Hermann Bohmer, y es el promotor del Teatro Jorge Isaac, que ustedes lo ven aquí a la derecha. Esta sería calle peatonal, que en la antigüedad era la calle permitida para que descendieran los caballeros a un charco que quedaba aquí en el río Cali, que se llamaba el Charco de la Ermita, que era asignado para los hombres. Como era la calle donde descendían los caballeros para su propio charco, el que le habían asignado, porque el río Cali lo habían separado los charcos. Había unos charcos para las damas y unos charcos para los caballeros. Entonces por aquí bajaban los hombres. Y por eso hasta el sol de hoy, pues alguna connotación popular le llama que esta es la calle de los hombres. Y hacia acá sería la carrera tercera. Bueno, entonces, la destrucción del Teatro Salón Moderno sería a partir de un incendio en 1928 que motivaría a la creación del Cuerpo de Bomberos de Cali, puesto que se incendió algo que era bastante frecuente que los teatros se incendiaran, porque todo el mobiliario era en madera y las películas eran de celulosa que con el calor se encendían muy rápidamente, o sea que a cada rato habían incendios y Cali no tenía cuerpo de bomberos, entonces a partir de la destrucción de este teatro dio pie a los cuerpos de bomberos. Bien, entonces primer evento central, las reinas. Segunda actividad central, la llegada de la familia Castañeda. Esto era una representación que era recurrente o repetitiva en otros eventos de celebraciones de carnaval en el resto del país. En Cali esta tradición también se le llamó como la llegada de la familia Lucumí San Clemente. Y esta historia tiene relación con una historia que sucedió en las minas en Antioquia, en un sector que le llaman el Retiro, en el año 1757, en el que involucran al señor Ignacio Castañeda, el líder de esta familia Castañeda, y su esposa Javiera Londoño. Ellos eran propietarios de minas, digamos que residían en una parte urbana, pero las minas quedaban retiradas, y tenían pues en esa época esclavos trabajando en las minas. Y al fallecer su esposo, la señora Javiera Londoño siguió pocos años ya con la actividad minera, pero decidió entregarla y le dio la libertad a los esclavos que estaban con ella, les regaló unos territorios, pero les pidió que como compromiso cada año ellos vinieran desde las minas, que ahora eran su propiedad, y vinieran a visitar al pueblo llamado El Retiro, y llegaran. Entonces esa historia se ha traducido como la visita de una familia que viene desde lejos, que viene con todos los corotos, con el perrito, con la jaula que trae el loro, que trae todo el trasteo en carros, pues tiene que ver con esta connotación histórica y ha sido replicada por distintas ferias o carnavales, entre ellos los blancos cineros en Pasto, hasta el sol de hoy siguen teniendo una actividad llamada la llegada de la familia Castañeda. Esta fotografía que ustedes ven aquí fue tomada de la revista Despertar Vallecaucano y es real la recreación del momento de la llegada de la familia Castañeda. Entonces llegaban disfrazados desde un pueblo, ellos decían que llegaban desde otro pueblo, desde Titiribí decían ellos, y venía el alcalde de Titiribí a hablar con el alcalde de Cali y declarar pues la inauguración de la feria de Cali, que ellos venían para la feria. Bueno, era una actividad la cual generaba bastante romería. Actividad central número 3, concurso de disfraces. El concurso de disfraces. Era algo que le llamaba mucho la atención a los caleños de la época. La premiación sí se hacía en la Plaza de Caicedo, pero había otro concurso que ya eran más para los socios de los clubes, donde hacían su propio concurso de disfraces, pero dentro de los clubes, y en eso sí la participación era privada. La participación pública era en la Plaza de Caicedo, donde se pagaba la inscripción a $1. Había que pagar $1 por la inscripción, y eso que hubo inconformidad porque algunos decían que $1 era muy costoso para pagar una inscripción a un concurso de disfraces. Los comerciantes de disfraces tenían una casa de importación y promovían la realización de concursos. Claro, dentro de estas élites que promovían los concursos y le hacían más peso para que se dieran justamente los concursos de disfraces, pues eran propietarios comerciantes de casas importadoras que vendían disfraces propiamente. O sea, se le incrementaban las ventas a ellos promoviendo las fiestas de disfraces. Entonces, pues, digamos que ahí quedaba redondito todo. Estos son ejemplos de disfraces, una comparsa de personas disfrazadas de gitanos, o muy bien gitanas, porque veo que son damas. Ahí estarían pasando enfrente de la casa de Don Fidel Larín de Gaviria. Esta casa hoy sería sobre la ubicación de la avenida Sexta, y aquí se levanta hoy un Doral City, empezando la avenida Sexta.
Hacia atrás quedaría pues todo el recorrido de la avenida Sexta, un poco hacia atrás quedaría ya lo que es la avenida del Cabo. Ejemplos de disfraces. Vemos otra fotografía con un retoque, un trabajo de recuperación digital y coloración digital. Un ejemplo de los disfraces que se usaban en aquella época. Pues aquí pareciera que están en un evento en el hipódromo, muy probablemente. Otro de los eventos que se hacían en esa época era la Batalla de las Flores y se hacía dentro del hipódromo de Versalles, primer hipódromo que tuvo nuestra ciudad. Bueno, aquí otro ejemplo de disfraces con un retoque digital. Al fondo se ve la Catedral de San Pedro con el nicho en el frontis de la iglesia tenía la imagen del Santiago Apóstol en su caballo, Santiago Matamoros. Entiendo que en un principio el caballo estaba pisoteando un moro, ¿no? Y eso en algún momento fue motivo de discusión. Aquí se ve la torre de la iglesia, aquí las rejas del Parque de Caicedo, bueno, y aquí pues unas personas disfrazadas con atuendos distintos por el concurso de disfraces. Lo mismo, algunos niños descalzos. Bueno, en fin. Este es otro ejemplo de las disfraces. Estos son disfrazados de Pierrot. Era uno de los disfraces más comunes, de payasos o Pierrot. Y aquí lo vemos pues, en una comparsa entre los automóviles. Este es de 1922, pasando por la Plaza de Caicedo. Como ustedes ven, el eje central era en torno a lo que sucediera en las calles vecinas de la Plaza de Caicedo. Esto es otro ejemplo de disfraz, alguien simulando un disfraz de chino, también a caballo, los niños aquí descalzos, enfrente de la Casa del Embudo. Esta casa en las fotos antiguas se reconoce fácil porque tenía una punta y por eso los caleños le pusieron jocosamente la Casa del Embudo o Villa Isabel, perteneciente a los descendientes de don Fidel Lalinde Gaviria, eran de Ricardo Lalinde, uno de los propietarios del Hotel Alférez Real. Entonces, un ejemplo de los disfraces de ese momento. Otro ejemplo más. Esta fotografía la han presentado algunos conocidos de hoy y me dicen que se ve tenebrosa, que les parece no divertida, sino que produce como miedo. Pero bueno, esas son opiniones distintas. Esto es un disfraz tradicional de la época que le llamaban el tigre de Cajamarca. Entonces, pues alquilaban disfraces de tigre y pues no son pocos los que uno ve por allí en fotografías con este mismo tipo de disfraz. Bien, esto es lo que les decía de la publicación de casas de importación que promovían los disfraces y unos meses antes de la celebración del carnaval empezaban a publicar, a bombardear en las páginas del periódico, en las secciones femeninas, como dándole ideas a las damas de cómo podrían comprar sus disfraces o lo que les recomendaban para la temporada. Y aquí vemos un recorte de prensa de la importadora Don Fidel Lalinde Gaviria y compañía. Para estos años, Don Fidel ya había fallecido. Don Fidel fallece el 20 de enero de 1920, enterrado en el cementerio central. Por lo tanto, quienes administraban esto ya era en sociedad, los herederos, con una sociedad del señor Caicedo, un señor Caicedo, Pedro Pablo Caicedo. Aquí dice gran baile y disfraces para el próximo carnaval, será un acontecimiento en la última novedad europea en encajes de seda, bien, haciendo la invitación a que le compraran sus disfraces. Punto 4, y yo con esto vamos cerrando como las actividades principales en torno a los carnavales. Las comparsas y las carrozas, los desfiles de comparsas y carrozas. Algunos iban disfrazados a pie, otros a caballo, otros disfrazaban los vehículos. Entonces le ponían todo un montaje, le ponían telas, le ponían algo alusivo a carruajes, simulando pues como hadas, bueno, algo muy aspiracional. Las rutas que normalmente seguían estas comparsas arrancaban de la Plaza de Caicedo por la carrera quinta, en sentido de la iglesia de San Pedro hacia la calle 13. Arrancaban en ese sentido, volteaba por la ermita. Al voltear entre la calle 13 con carrera quinta quedaba un almacén que se llamaba Almacén Elda. Era una ferretería y miscelánea, vendían varias cosas importadas, era de un alemán. Seguía por la ermita, llegaba al río y del río continuaba por esa orilla hasta llegar a la casa Bosch. Hasta ahí se podía avanzar por esa calle. Hoy sería el edificio Coltabaco y por allá ascendían por la calle 12 nuevamente hasta la Plaza de Caicedo. Los comerciantes de disfraces de importación pues promovían esta realización, ya lo decía ahora. Otros eventos relacionados ya con los eventos centrales de los carnavales. Las batallas de las flores que eran el hipódromo de Versalles. Una acotación que no muchos saben. En el hipódromo de Versalles, inaugurado también en 1910, estuvo vigente hasta 1936, fue donde aterrizó el segundo avión que llegó a la ciudad de Cali. Algunos no conocen este detalle. Nada más les recuerdo, hago aquí como un paréntesis, una anotación. El primer avión llegó en el 21 de abril de 1921
y fue piloteado por Ferruccio Guicciardi en un concurso, porque era una competencia, y estaba en disputa Ferruccio Guicciardi, que tenía su avión en Pasto, lo tenía allí, pues lo tenía parqueado, pero no sé si la palabra correcta sea parquear un avión, pero bueno, y el otro avión estaba en Medellín, se estableció un concurso. ¿Cuál de los dos llegara primero a Cali? Eso lo promovió la gobernación y lo promovió la alcaldía. El que de los dos llegara primero se llevaba un botín y una bolsa de un premio muy jugoso. Y en esa disputa ganó el de Ferruccio Guicciardi y el segundo avión llegaría en el hipódromo Versalles. El hipódromo Versalles quedaría hoy por donde está el centro comercial La Pasarela. Y ahí entonces realizaban la batalla de las flores, se realizaban eventos deportivos. Pues en esa época le llamaban los match deportivos. Se usaban muchas palabras en inglés para el fútbol, ¿no? El goalkeeper, el outside, el out, fault, bueno. Resulta que en esos eventos deportivos hay una anécdota de 1924, cómo se enfrentó el equipo América versus el equipo Bolívar. Todavía faltaban varios años para que se diera la creación del fútbol profesional colombiano, pero pareciera ser que estos juegos eran bastante rudos. Y estaba la reina del carnaval asistiendo a este estadio, viendo los encuentros deportivos. Estamos hablando que en este momento el estadio quedaba en Versalles, por la Clínica de Occidente, al frente. En ese lote quedaba el primer estadio que tuvimos, pero ganó el equipo del América y su equipo rival al final le insultaron y se tiraron piedras y eso llovió insultos, escupitajos, eso fue un desorden horrible y hasta como que golpearon a la reina de ese momento. Entonces, también habían incidentes complicados. Y otros concursos varios, la mejor comparsa, el mejor niño disfrazado, la mejor poesía, la mejor canción, cabalgatas diurnas y nocturnas, pero también eran atractivos las peleas de gallos y los toros. Para estos años, ya Cali tenía ya habían transcurrido, estoy hablando para los años 20, ya Cali ha pasado alrededor de 4 a 5 plazas de toros. Eso es algo que pocos caleños saben. Cali era una ciudad en esos años bastante aficionada a los toros. Bien, les comparto un poquito de imágenes con retoque digital que nos muestran esas comparsas. Esta es la comparsa de la reina. Está pasando por la orilla del río. Esta pared blanca que ustedes ven por acá sería el costado de la antigua iglesia ermita, la que se destruiría en 1925. Por lo tanto, a la vuelta quedaría la calle 13. Esta casa que ustedes ven aquí era la casa de la familia Sardi Garcés, demolida y hoy es el Parque de los Poetas. Esta casa de 2 pisos era de unas hermanas de apellido Caldas de la Cadena, Ormecinda y Elisa Caldas de la Cadena. La mayor de ellas se casaría con don Fidel Aline Gaviria, durarían 2 años de matrimonio, fallece la primera hermana y don Fidel toma como esposa a la hermana. Y estuvo casado con las 2 hermanas que vivían en esta casa. En esta casa funcionó la gallera. Entonces vemos cómo eran los desfiles típicos. Aquí sería la carroza que ya ha volteado de la carrera quinta y está volteando por la calle 13 en sentido hacia la ermita. Este es el almacén Elda, la ferretería de un alemán. Aquí dice machetes y peinillas. Se escrituraba como ferretería, pero en realidad era una casa de importación de muchas cosas. Las calles eran muy angostas, pero en este retoque digital como que permite resaltar cómo eran todos esos aspectos. La reina que ustedes ven aquí sería Leticia Lalinde, Leticia I, ella fue la reina del carnaval número 2. O sea que esta fotografía es de 1923. Esta fotografía también con un retoque digital nos permite ver como con más detalle al fondo la calle 13. Aquí funcionaba una bomba de gasolina en la familia Lloreda y esta sería la orilla del río. Hoy Boulevard del Río. Estas 2 casonas fueron demolidas para sobre ella construir, bueno, incluso estas 3, para sobre ellas construir el Hotel Alfer Real. Hoy es un lote vacío donde reposa el Parque de los Poetas. Esta comparsa era referenciando al tío Sam. Entonces aquí hay un caleño disfrazado del tío Sam, su pantalón blanco con rayas verticales, un sombrero de copa alto, sombrero blanco, una chiva como barbita, guantes blancos, en fin. Por acá atrás vemos unos disfrazados de piratas, en una especie de tarros o tibungos, por ahí otra fotografía de ellos, aquí hay otros piratas, bueno, vemos bastante concurrencia. Esta esquina era de bastante tráfico porque en ese momento la avenida del Río, que hoy conocemos como avenida del Río, empezaba aquí y terminaba hasta aquí, realmente en este trayecto, porque el edificio por el tabaco, que era la casa del señor Bosch, hasta ahí llegaba, había una interrupción por el puente Ortiz y tenían que sí o sí doblar a la izquierda para subir hasta la plaza de Caicedo. Entonces este trayecto pues era muy cortico en ese momento.
Bien, vamos a mencionar un incidente que es inevitable o no se puede pasar por alto al momento de contar la historia de los carnavales, el incidente de la tragedia que hubo en el segundo carnaval del año 1923 que ocurrió en el Teatro Salón Moderno. Esta es otra fotografía del Teatro Salón Moderno, esta sería la carrera tercera. Recuerden que quedaba donde funciona hoy el Teatro Horisac y a la izquierda pues quedaría la calle 12. Les hago un comentario al margen. Antes de que construyeran estas casonas, esto era un lote desocupado, pertenecían a un ecuatoriano de nombre el señor José María Cañadas. José María Cañadas fue uno de los promotores aquí en Cali de la implementación de las escuelas de artes y oficios para el siglo XIX, estamos hablando. Entonces, y después de ese lote, cuando ya dejó de ser de propiedad del señor Cañadas, hubo con una corta vida de duración, hubo aquí una plaza de toros, pero tuvo muy poca duración. Bien, sigamos hablando del incidente del Teatro Salón Moderno. Esta tragedia ocurriría el 30 de diciembre de 1923 y fue la noche de la coronación de la respectiva reina. Era Leticia Lalinde o Leticia I y solo para los socios de los clubes. Entonces, imagínense ustedes un evento de carnaval que supone alegría, todo el mundo está celebrando, eligen a la reina, los caleños de ese tiempo eso les emocionaba muchísimo, estamos felices y por la noche vamos a ir al momento de la coronación aquí al Teatro Salón Moderno y les dicen, señor, ¿usted es socio del club? No. ¿Tiene que pagar tanto? ¿Tiene cómo pagar? Pues no. Entonces, eso generó inconformidad tremenda. Usted no se imagina la molestia y eso desató en una zonada de cerca de 200 personas queriendo ingresar. Entonces, hubo que llegar fuerza militar, el batallón Pichincha, que quedaba por esta zona, pues a proteger, porque adentro ya estaban pues en el evento, aquí están las personas de los clubes asistiendo a la coronación de la reina y las personas afuera empezaron a sacar machetes, piedras para entrar a la fuerza. Evidentemente pues los militares hubo un momento donde ya los estaban atacando y hiriendo, tuvieron que defenderse y finalmente de esa zona hubo 6 muertos lamentablemente. Entre los 6 muertos hubo un niño de 13 años. El amarillismo de algunos periódicos de la época publicaron supuestamente una entrevista al niño cuando lo estaban trasladando a la clínica y sus últimas palabras al momento de fallecer. Pues nadie sabe si eso fue cierto, pero eso lo publicaron y eso conmocionó muchísimo a las personas. 18 heridos entre policías y civiles y 46 detenidos. Esto se trató de silenciar. Había como una especie de orden de la junta que organizaba de que los medios no anunciaran esto en los medios por el daño que le hacía a la imagen del mismo carnaval, que apenas estaban como en tercer día, segundo día de lanzamiento, pero de todas maneras por la gravedad de que hubo 6 muertos, no faltó prensa en Bogotá que empezó a publicar lo que estaba pasando en Cali. Esto le generaría tanto dificultad a las siguientes organizaciones, muchísimo, porque las tensiones sociales seguían. Para terminar la historia, pues tuvieron que evacuar a las personas que estaban ya en el evento, las evacuaron por una puerta lateral o trasera y dejar que entraran toda la zona de personas porque seguían llegando más y más personas, aún más después de presentarse este incidente, y en estampida ingresaron al Teatro Salón Moderno y lo saquearon y destruyeron todo lo que pudieron a su paso. Sacaron las cortinas, arrancaron alguna silletería, se robaron la comida, las copas, se robaron, bueno, ya lo decía, comida, lujos, todo lo que ustedes quisieran se lo robaron de acá. Dicen que hasta un piano, el piano que estaba al interior, lo arrastraron para la calle y lo llevaron hasta la Plaza Caicedo, aquí a la vuelta, y allá lo despedazaron. Eso fue una estampida complicada. En adelante, todos los eventos en los clubes sociales contaron con fuerza policial y hasta los mismos participantes, los socios de los clubes, iban armados. Imagínense las tensiones que esto se viviría. Esto trajo tantas complicaciones porque después de esto, los siguientes propietarios de locales o salones, pues ya no los querían prestar. Porque pues con el riesgo de que volvieran a pasar este tipo de desmanes, pues nadie quería arriesgarse. Hasta este año, 1922-1923, el Teatro Salón Moderno lo siguieron prestando para eventos. En adelante, por esa razón, se cambia y el lugar principal ya no sería en un salón, sino que sería o dentro de los clubes para los temas privados o la Plaza de Caicedo en pleno. Bien,
Y aquí vemos un recorte de prensa. El Consejo de Cali lamenta y reprueba los sucesos de Cali. Y aquí pues está todo lo que ocurrió en esa noche trágica del 30 de diciembre de 1923. Bueno, pero miremos rápidamente un recuento de las demás celebraciones. Aquí vemos, ya lo he venido explicando, la primera fue en 1922, la reina fue Leonor I, Leonor Caicedo Méndez. Tuvo una duración de 5 días, todo fue en diciembre, y la ubicación fue el Teatro Salón Moderno. La siguiente sería en 1923, la reina Leticia I, también, misma situación, 5 días en diciembre, que sería el incidente que acabo de narrar, el hecho trágico. 1924, muy difícil ya organizar las ferias de aquí en adelante, por lo que acabo de explicar. Hasta los inversionistas, que eran empresas privadas o personas pudientes de la élite, le empezaron a restar apoyos para financiarlo. La reina en este momento fue Elisa Caicedo Méndez, hermana de Leonor. Yo les mostré ahora la foto de ambas. Igual, la duración seguiría siendo 5 días, pero ya el eje ya no es el Salón Moderno, sino que se traslada a la Plaza de Caicedo y a la calle 12. 1925, casi que no se realiza esta feria. Hasta último momento hubo dudas de sacarla adelante por lo mismo que estoy mencionando. Cada vez era muy difícil encontrar patrocinio, la gente encontraba intenciones sociales, los de los clubes sociales con temor que les pasara algo, y las personas que no eran de la élite pues sentían que no era una feria para ellos. De todas maneras salió y se llevó a cabo, y aquí habría una interrupción. La reina sería Chus I, la señora María Jesús, se me escapa el apellido en este momento. 5 días en el mismo entorno de Plaza de Caicedo. Se suspenderían hasta aquí los eventos. Para el 26 ya no hubo inversionistas, para el 27 no hubo cómo hacerlo, no había mucho ánimo. Llegaría 1928 y Cali es elegida como sede de los Juegos Olímpicos Nacionales. Esto lo que haría es que, pues con mayor razón, habiendo un evento tan importante nacional, pues no había ni dinero ni disposición para hacer un carnaval en estas fechas. Todo se concentró en torno a los Juegos Olímpicos Nacionales, cuya sede sería el Estadio de Versalles, ya lo mencionaba ahora, al frente de la Clínica de Occidente, en ese sector de allí. Habría una pausa bastante larga hasta que se retomarían en 1935, pero para estas fechas tomaron unas medidas que considero acertadas. Se incluyó ahora sí a la población. Ya los eventos se hacían visitando los barrios. Era algunos en la Plaza de Caicedo, pero ya las reinas tenían que desfilar hasta los barrios para que se sintieran incluidas las personas que estaban residiendo acá. Recordemos que Cali empezó a tener un flujo de crecimiento poblacional bárbaro, y si bien en los años 20 Cali era la Plaza de Caicedo y 8 calles a la derecha y 8 a la izquierda, pero para los años 30 empieza un desborde poblacional y a crecer Cali hacia el sur con muchísima velocidad. Y el último evento que se celebró, el último, sería en 1936, con la misma lógica que se hizo el del 35. En opinión de muchos estudiosos de este tema, incluyéndome, también lo considero así, se cambió el esquema de las 4 anteriores carnavales, porque en estos sí o sí el protagonista eran los clubes sociales y la élite. Para estos hubo un menor protagonismo de los clubes sociales y se llevaban los carnavales hasta los barrios para que hubiera pues mayor inclusión, que la gente pudiera participar de mejor manera, y la verdad creció la cantidad de empresas privadas participando. En esta la reina fue Blanca I, pero aquí ocurrirá algo especial. Ya no se celebrarían en diciembre. Incluso eso formó parte de la idea de cambiar la forma en la que estaban haciendo los carnavales, y se tiene la idea de no hacerlos en diciembre. Esos del 35 se hicieron en marzo por las temporadas de Cuaresma, y en el 36 se hicieron en agosto, después de que se celebrara la celebración del 4º centenario de fundación de Cali. Bien, eso es como un recuento rápido de todos los eventos que hemos tenido, y hasta aquí terminarían, no habría más eventos. Bien, aquí una pregunta que muchos podrían hacerse, y ya estoy llegando como al cierre de la temática de los carnavales de Cali, y es, ¿hubo unas dificultades para la organización de los eventos? Sí, los hubo. Fue un evento que en el momento, digamos, de la celebración del carnaval, en las fotos uno ve la gente feliz, uno ve la gente posando para la foto, uno ve la gente bastante contenta, pero hubo temas que tuvieron sus tropiezos y voy a mencionarlos. Primero, estos carnavales eran de financiación privada por la élite caleña y los socios de los clubes, lo he mencionado varias veces, o empresas privadas con fines comerciales.
Aquí no habían recursos de los impuestos de la ciudad. Cali para los años 20, hacía apenas 10 años acababa de ser capital de departamento y empezó apenas 10 años desde que se creó como capital a tener un manejo de recursos propios. O sea que las finanzas locales o municipales no estaban muy fortalecidas. Por lo tanto, todo era decisión de los privados. Y esto trae unas complicaciones. Pues el que paga la fiesta finalmente, pues él decide a quién invita, cómo la hace, y no consideraba dentro de sus gastos invertir en hacer eventos gratis, pues no lo hicieron en su momento. Entonces, eso traería parte de los problemas. No habían espacios para el resto de la población, lo que he explicado varias veces, como las celebraciones nocturnas ya eran en los clubes, pues el resto de población que quería carnaval, quería su celebración, pues no tenía espacio para ellos. Una acotación aquí, no existía la clase media, o éramos pobres o éramos ricos, pero nivel medio en esa época no lo había. O sea que estábamos en alguno de los dos extremos. Y pues las brechas sociales estaban mucho más marcadas que hoy, aunque hoy siguen habiendo, pero en esta época con mayor razón. Las tensiones sociales, también lo he venido repitiendo, en todos los eventos. Incluso llegaron a haber sabotajes en algunos eventos. Digamos, Club Colombia, que están haciendo su celebración. El Club Colombia en el año 1930 tiene la segunda sede y es ubicada en el barrio Granada. Eso es calle 13A, cerca de la avenida Sexta, como por el Cocorico, un poco más hacia arriba, donde puso el Cocorico muchos años, calle de la Alhambra, por ese sector. Están celebrando cuando llegaban algunos a sabotear, a insultar a la gente, a meterse a la fuerza. Continuamente empezaron a verse ese tipo de tensiones y mal comportamiento en los desfiles. Como las reinas que desfilaban eran de la élite, no faltaba que en medio de la comparsa alguien le tirara una pepa, le tiraran agua, la insultaran, le tiraran distintas cosas, y las tensiones sociales nunca dejaron de existir desde esa época. Bien, otro tema que hizo difícil la organización de los eventos, la crisis financiera mundial en los años 30. Hubo hasta escasez de alimento, hubo escasez de carne. Entonces, pues, cuando la escasez era mundial y con mayor razón en Cali, tocar la puerta de una empresa y decirle invierta en la feria, pues no era nada fácil. Entonces, por eso en los años 30 hubo tanto, se silenció la celebración de carnavales por un periodo largo. Cada vez había menos interesados en aportar económicamente al evento. Eso ya lo he venido mencionando también. La ausencia de espacios públicos, pues no había un coliseo, no habían salones, eran privados, ya lo decía. Entonces, hoy en día, pues está el estadio, tenemos el complejo panamericano, tenemos pues una época que funcionó el Salsódromo, la plaza de toros, en fin, ya hay espacios, pero en esa época no había, entonces eso dificultó el tema. Bien, y una pregunta con la cual voy como concluyendo, son dos preguntas para finalizar, y sería, ¿por qué se acabaron los carnavales? ¿Por qué duraron hasta 36 y no volvieron a suceder? Bueno, lo primero, ya lo he venido diciendo, falta de financiamiento y el desgaste de los organizadores. Imagínense ustedes de la junta organizadora que no podía utilizar recursos de los impuestos porque no había, de tocar de puerta en puerta en las empresas pidiendo caridad a ver quién quería poner dinero. Y esto una o dos veces, pero ya tan seguido ya desgasta y eso hubo una dificultad muy grande en adelante. Con la celebración del cuarto centenario de fundación de Cali, pongo estas dos fechas porque hubo obras que se llevaron a cabo desde el 36 y otras se inauguraron en el 37. Finalmente, como el evento oficial se celebró en el 37, pero hubo obras, como por ejemplo el edificio Coltabaco, fue terminado en el 36. Pero con esa celebración, que quisimos marcar un hito, porque no era ni más ni menos 400 años que tenía de fundación la ciudad, se invirtieron importantes recursos que dejarían sin combustible los siguientes eventos. Entonces, para esto se hicieron yo he hecho la cuenta, como cerca de 30 megahoras, en un periodo bastante corto, entre 2 o 3 años. Hubo obras de todo, desde monumentos, parques, cambio de alcantarillado, acueducto, eso, mejor dicho, botamos la casa por la ventana, y en esto invirtió mucho la empresa privada. Por lo tanto, una vez finalizó este evento y en los años siguientes, pues la gente no tenía como mucho interés. También en el contexto nacional hubo cancelación de este tipo de eventos, como los carnavales estudiantiles. Los carnavales estudiantiles, que fueron lo que yo expliqué al principio de esta charla, empezaron en el año 1920, pero se terminaron en el 34.
Entonces, a nivel país también ya este tipo de carnavales estaban perdiendo esa continuidad o ese interés. En Bogotá se acabaron el 34 y en Cali pues estábamos en otro tipo de aspectos y no hubo como mucho interés en eso. Y las tensiones sociales seguían creciendo cada vez más. Los partidos políticos estaban enfrentados, eso pues al parecer nunca ha dejado de ser parte de nuestra realidad, pero había movimientos sindicales que no veían con buenos ojos la celebración o el dominio de las élites pues administrando los carnavales, eso no lo veían de buena manera y hubo huelgas. Por los inicio entre los años 20 y los 30 se empiezan a dar una buena cantidad de huelgas, huelga de zapateros, huelga de los carniceros, huelga de los trabajadores ferroviarios, bueno, en la ciudad de Cali empiezan a darse huelgas por todos lados. Entonces, esas tensiones sociales harían que el ambiente no fuera el mejor para la celebración. Muy bien, y según la temática, llego al último punto, y es resolver esta inquietud. ¿Hay relación de los carnavales y la Feria de Cali? Pues vamos, aquí voy a presentar mis puntos. ¿Existe alguna relación entre los carnavales de los años 20 y 30 con la actual Feria de Cali? Bueno, aquí viene mi tesis. A la izquierda, lo que sucedió con los carnavales y a la derecha con nuestra actual Feria de Cali. Los carnavales eran financiamiento privado, ya lo he explicado acá y eso trae unos problemas. La Feria de Cali sí es con financiamiento público. Evidentemente hay empresas privadas que patrocinan, pero también hay parte de los impuestos de los caleños aquí. Por lo tanto, cuando los recursos son públicos se pueden destinar muy buena parte a eventos gratuitos, eventos para los niños, eventos para las damas, eventos de una mayor variedad. En cambio, cuando es privado, todo depende del que puso el dinero, a lo que él tenga en su decisión. En los carnavales los principales eventos eran para los clubes sociales. Entonces, aquí las mejores orquestas, los mejores bailes, las mejores fiestas de disfraces eran en los clubes. En cambio, en la Feria de Cali hay eventos para toda la población, desde eventos gratuitos, desde eventos artísticos, deportivos, eventos de equitación, bueno, hay una variedad y una oferta muchísimo más amplia. El eje de los carnavales siempre fue en torno a la Plaza de Caicedo, bueno, salvo los dos primeros que fue en el Teatro Salón Moderno, pero el eje fue en la Plaza de Caicedo. En cambio, la Feria de Cali con las tarimas en los barrios ya se ha trasladado y descentralizado para que también la gente en distintas zonas puedan disfrutarlo. Si bien la Feria de Cali, las primeras, sí tenían un eje donde se inauguraban, por ejemplo, la primera Feria de Cali se inaugura en el Puente Ortiz, sobre una tarima al mediodía, en el año 1958, pero en adelante las tarimas descentralizaron y llevaron que hubiese mayor disfrute del evento por otras personas o ciudadanos. Los reinados, que era el eje principal, eran pues locales, mientras que para la Feria de Cali se le dio una connotación internacional. En la Feria del 58 la reina elegida fue Luz Karim Al-Haj, pero en las siguientes, Feria del 59 y en adelante, se crea un concurso llamado el Reinado Internacional de la Caña de Azúcar, y realmente era de un gran nivel. Por las invitadas y las modelos participantes tenían una alta exigencia que hubieran participado en otros reinados como mínimo, que tuvieran experiencia en el mundo del modelaje, en fin, pero requisitos muy altos, y los primeros reinados internacionales de la caña de azúcar eran bastante llamativos, y empezaron en el 59, en la segunda feria, la primera fue el 58. Y finalmente, los carnavales nacen por una intención comercial particular de los clubes sociales. No era una mentalidad para toda la ciudadanía, era solo para ellos. En cambio, la Feria de Cali nace como una intención de promover a la ciudad como una empresa. Carnaval versus feria. Voy a explicar rápidamente esto. Existe un mito que a mi modo de ver es falso, de que la Feria de Cali nace o tiene una relación con la explosión del 56, que como Cali se encontraba postrada, que las personas andaban pues como tristes, y luego para alegrar la ciudad hacemos una feria. Eso, desde mi punto de vista, no tiene sustento, para mí es falso, porque cuando se le ha preguntado a los organizadores de las primeras ferias, ellos en ningún momento hablaron de organizar eventos en memoria de los que perdieron la vida en la explosión del 7 de agosto. Ni lo mencionan, y cada que se les pregunta, la intención de ellos era generar pabellones industriales para que turistas vinieran e hicieran negocios. Era como para atraer turistas pensando en el negocio y que Cali fuera un trampolín comercial. Por esa razón, la Feria de Cali nace como feria, no otra vez como carnaval, porque la palabra feria
le da una connotación más industrial. En cambio, el carnaval era mucho más popular. Por eso se hizo ese énfasis en separarse de esta connotación de carnaval y llamarla como feria. Por eso no son lo mismo y eran bastante diferentes. Y ni que hablar de la brecha de casi 20 años, un poco más, en la que no se acabaron estos mientras iniciaba el siguiente. Entonces, una interrupción muy grande. Por eso mi conclusión y mi tesis final es que si hubo alguna relación entre los carnavales y la Feria de Cali, mi conclusión es que no tienen relación. No tienen relación. Eran eventos completamente distintos. Muy bien, con esto doy por terminado. Muchas gracias por toda su atención.